Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 12. Dice la Biblia: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te agradecemos por este momento que nos das. El gran privilegio, Señor, el escuchar tu palabra. El fin de reunirnos, Señor, es ser edificados, así que te rogamos que nos hables conforme tu propósito y la necesidad de cada uno de los hermanos. Ayúdanos a tener un oído dispuesto para tu palabra. Gracias por este momento y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pedro, en esta primera carta, uno de los temas que trata es precisamente el tema del sufrimiento. El sufrimiento que a veces pareciera que es incompatible con la vida cristiana. Cuando miramos el trasfondo histórico de esta carta que escribe el apóstol Pedro, hubo un tiempo de más de 200 años de terrible persecución. Imagínense en eso. Durante 200 años, los primeros 2-3 siglos, el cristianismo fue terriblemente rechazado, perseguido, principalmente por el Imperio Romano. Hubieron emperadores terriblemente crueles, como por ejemplo Nerón, uno de los más terribles, el cual perseguía, mataba. Y dice la historia que su deporte favorito, su hobby diríamos, era tomar cristianos, matarlos y prenderlos como antorchas en su jardín. Ese era el pasatiempo del emperador Nerón. Hubieron otros también como Domiciano, otros más, terribles opositores del cristianismo. El Imperio Romano entonces tenía prohibido el cristianismo. Pero en esta carta, al final, en el capítulo 4, los versículos 12 al 19, el apóstol Pedro va a tratar el tema sobre las pruebas, el sufrimiento. Quizá para ese momento, algunos salvos estaban como dudando, ¿por qué estas pruebas? ¿Cómo puede ser que las pruebas que estoy viviendo sean propias del cristianismo? Algunos creen erradamente que ser salvo, ser cristiano, nos exime de los problemas, de las pruebas, las dificultades. Y eso es incorrecto. La Biblia enseña que las pruebas hacen parte misma de la vida del cristiano. Es más, la diferencia entre un salvo y un no salvo es que Dios no prueba al no salvo. ¿Sabían ustedes? A veces se piensa incorrectamente de que Dios prueba al inconverso. No. La prueba tiene que ver con la fe, para refinarla, para purificarla. Es decir, que la prueba Dios la trae no para dañar, sino para fortalecer al cristiano. ¿Qué tipo de fe tiene que ser fortalecida en un inconverso? Piensen ustedes en eso. Luego, las pruebas tienen que ver con los salvos. Pedro entonces les escribe a estos que están atravesando terrible persecución. Ya está cerca por allí el tiempo de Nerón, está gobernando Nerón. Muchos de ellos son perseguidos. Muchos de ellos han visto a sus familias morir por causa de Cristo, del Evangelio. Muchos de ellos están experimentando pérdida de sus bienes, persecuciones, y seguramente algunos experimentarán la muerte por causa de ser cristianos. Pedro ahora les escribe referente a las pruebas. Y en este capítulo 4 menciona el autor, que es el apóstol Pedro, llamado Simón, algunas actitudes frente a las pruebas. Ese es el título de mi mensaje para este día. Actitudes frente a las pruebas. La primera actitud que Pedro menciona la tenemos en el versículo número 12. Dice la Biblia: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo primero que dice Pedro, la actitud que deben tomar estos cristianos en medio de las pruebas, dice Pedro, en primer lugar, las pruebas deben esperarlas. Mire que la gente no espera las pruebas. Es más, él comienza diciendo, no deben sorprenderse. Miren el versículo 12. Amados, se refiere a los salvos, no os sorprendáis. ¿Por qué se sorprenden de las pruebas? Es más, pero dicen, deben esperar las pruebas. Las pruebas deben esperarse. Si tuviéramos eso en mente, hermanos, si el cristiano tuviera esta realidad, este principio presente en su vida, no se sorprendería cuando llegan las pruebas. ¿Ha notado usted que los cristianos cuando llega una prueba se sorprenden y dicen, ¿y esto qué pasó? El cristiano es muy dado a sorprenderse cuando es probado. Y debería ser algo natural. Las pruebas hacen parte de la vida del cristiano. ¿Cómo pretende usted como salvo madurar, crecer? ¿Cómo pretende usted como hijo de Dios avanzar en su vida cristiana? No hay otra forma. Pruebas. Pero a veces pensamos que la manera de avanzar, de madurar es con una simple oración. Señor, aquí estoy, ayúdame, que pueda yo crecer, madurar. Y ya cree el cristiano que con esa oración ya Dios lo hizo madurar. No, ahí no termina la oración, ahí comienza. Porque seguramente el Señor permitirá en alguna área de la vida de ese cristiano pruebas para refinarlo, para llevarlo a crecer y a madurar.
No hay otra forma. Entonces Pedro les dice a estos cristianos, ¿por qué se sorprenden de la prueba? Deben esperarla. Mire, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El cristiano a veces actúa de una forma necia. Se sorprende, dice que ¿esto qué es? Y Pedro dice, las pruebas no deben ser extrañas para el cristiano. Es más, como debemos esperar las pruebas, debemos prepararnos para ellas. Pero hay cristianos que no se preparan para la prueba. Por eso cuando llega la prueba a su vida, la actitud que ellos toman errónea es sorprenderse. Tal vez cuestionar. Y Pedro dice, no piensen que la prueba que les ha sobrevenido, porque ya están en medio de la prueba algunos de ellos, no piensen que esas pruebas son algo extraño. ¿Por qué se sorprenden si es lo natural? Para el cristiano que desea crecer, madurar, las pruebas deberían ser algo natural. Algo de lo cual no debe sorprenderse. Porque como dije hace un momento, la prueba Dios la permite para purificar nuestra vida, para refinar nuestra fe. Cuando parece que la prueba nos causa un daño es porque estamos reaccionando incorrectamente frente a la prueba. Pedro dice de esto en el capítulo 1, versículo 7 de esta misma carta. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El cristiano debe entender que las pruebas purifican su fe. La prueba tiene que ver con la fe. La fe que no es probada es fe que no es enriquecida. Pero cuando el cristiano pasa por la prueba, su fe es probada y reacciona correctamente a ella, su fe es enriquecida. Así que entonces, ¿por qué será que el cristiano tiene una connotación errónea de la prueba? ¿Ha visto usted el cristiano cómo habla de las pruebas? El cristiano habla de las pruebas como si fuera algo extraño. Y es más, hay muchos que incluso andan huyendo de las pruebas, pensando que es algo malo. Ojalá Dios no me pruebe. Eso significa, y está diciendo quien habla de esta manera, que ojalá nunca crezca en el Señor. Ay, yo quisiera ser un cristiano maduro, sólido, fiel. Pero ojalá el Señor nunca me pruebe. Respuesta, nunca va a poder ser un cristiano sólido, fuerte, maduro, porque la prueba precisamente nos fortalece. Sin pruebas, hermanos, no hay madurez en la vida del cristiano. Así que entonces, Pedro les dice a los de su tiempo y a nosotros en este tiempo también, las pruebas en nuestra vida como creyentes no son algo accidental. A veces se piensa en las pruebas como un accidente, ¿no? Pero las pruebas, dice Pedro, no se sorprendan. ¿Por qué piensan que es algo extraño a la vida del cristiano? Es algo normal. Son el camino por el cual Dios quiere que el cristiano transite para madurarle, para fortalecerle. Es el camino por el cual incluso Dios nos lleva para ser madurados como cristianos. Entonces, ¿por qué sorprenderse? Pero no solo está la actitud errada de sorprenderse. Cuando Pedro dice, deben tener la actitud, ustedes esperen las pruebas. Mire lo que dice el versículo 13 y 14. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. La primera actitud que Pedro dijo es, esperen las pruebas. La segunda actitud, regocijarse en ellas. ¿Notaron que dice el versículo 13? Gozaos. Gócese en las pruebas. Pero ¿cuál es la actitud errada de algunos cristianos? Cuando algunos cristianos vienen a su vida las pruebas, lo primero que hacen es desanimarse. ¿Nota usted eso? No conozco el caso, hasta donde tengo memoria, de un cristiano que diga, pastor o hermano, estoy siendo probado y estoy gozoso porque estoy en prueba, ¿no? Siempre viene, ¿qué pasa, hermano? No, las pruebas. ¿No es así? Es porque en lugar de gozarse, se afligen. Y Pedro dice, gócese en las pruebas. Si hay un momento en el cual usted debería gozarse, es en medio de la prueba. Pero mire que parece contradictorio. Es cuando menos el cristiano manifiesta gozo. Es más, se queja, se desanima, reniega. No vuelvo a la iglesia, dicen algunos. No vuelvo a buscar de Dios. Entre más me pongo firme con Dios, miren lo que me pasa. Cuando debería el cristiano decir, en esta prueba, mire, el Señor me da gozo. Algo el Señor me va a forjar en mi carácter. ¡Qué bendición las pruebas! ¿Ha escuchado usted eso? ¿No? Muchos dicen, ¡ay, qué terrible esta prueba! Esto que estoy viviendo es insoportable. Nadie sufre como yo. ¿Ha escuchado usted eso? Y algunos creen que su caso es único. Pobre ese cristiano. Nadie en la iglesia, nadie más en el mundo de los cristianos, del grupo de los salvos, en todo el mundo, ninguno padece como él. Porque cree que su caso es especial. Pero Pedro dice, gozaos. Y mire por qué gozaos. Versículo 13. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis
con gran alegría. Esto nos pone ante la realidad de que las pruebas son temporales. Comparado con la eternidad, dice Pedro, gócese, esto es temporal. Nos espera una eternidad gloriosa. Cuando el Señor sea revelado en su gloria, también tendremos ese mayor gozo, esa mayor alegría. Esta prueba es temporal, por lo tanto, gócese en la prueba. Pero dentro de ese gozarse, dice Pedro en el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois, noten eso, bienaventurados. ¿Le gustan las bienaventuranzas a usted? Pues mire que aquí hay una, que estoy seguro que la mayoría no tenía en mente. A la mayoría le gusta bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Ay, esa es para mí que soy tan llorón. Eso le gusta a la gente, ¿no? Pero mire esta bienaventuranza. ¿Quién sabía esta bienaventuranza? La bienaventuranza del padecimiento, de la prueba. ¿Quién la sabía? Esa es una bienaventuranza. Sois bienaventurados si estáis padeciendo. Y mire el por qué. Porque esa es evidencia que el glorioso Espíritu de Dios reposa en su vida. Muchos no saben que las pruebas a veces es la obra del Espíritu en usted refinándole. Gócese porque si no hay pruebas en su vida es porque usted no es cristiano, es inconverso. Mire lo que dice Pedro. Mire que la gente tiene la contradicción. La gente cree que ser salvo es no tener pruebas. Y Pedro dice no, ser salvo es tener pruebas. Porque la gente quiere que el cristianismo pare de sufrir. Cero problemas, cero situación. Usted es hijo de Dios, no enfermedad, no escasez, nada de problemas. Su familia toda bien, su trabajo bien, cero problemas. No, Pedro dice ser salvo equivalente a ser probado. Así que entonces dice Pedro, si sois vituperados, porque esa era la prueba que estaban viviendo ellos, vituperios por causa de ser cristianos, dice sois bienaventurados. La bienaventuranza que no es como dicen algunos, ay, sumamente feliz. No, esa es una mala traducción de esa palabra. Bienaventurados, el término griego makairos, significa un gozo que no se puede experimentar de algo terrenal, que viene directamente de Dios. Esa es una bienaventuranza. Hermanos, qué gozo saber que Dios se ocupe en hacernos mejores cristianos. ¿No es un gozo eso? ¿Y cómo lo hace? A través de pruebas. Qué gozo que el Señor Dios Todopoderoso, creador de todo el universo, de todo lo que hay, se tome tiempo en trabajar en nuestra vida. Siendo todopoderoso, individualmente comienza a trabajar en ustedes. ¿No debería ser un gozo? Que es un Dios todopoderoso, pero es un Dios personal. Y por eso a cada cristiano comienza a probarlo y a forjar su carácter. Si entendiésemos eso, aprenderíamos la bienaventuranza que menciona Pedro. Mire, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y mire el por qué. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es una evidencia de que el Espíritu Santo está en nuestra vida, ¿no? Como dije al comienzo, Dios no prueba al inconverso. ¿Para qué? Porque las pruebas es aquí el medio por el cual Dios está refinando a los suyos, que va a llevar a la gloria. Y lamentablemente el inconverso no va a la gloria de Dios. No va al cielo, entonces ¿para qué probarlo? Y a veces el inconverso se engaña, ¿no? Ay, Dios me está probando, y siendo inconverso. ¿Dios lo está probando? Quizá ese sea un consuelo que tiene para no aceptar que a lo mejor eso no es prueba, sino es otra circunstancia adversa en su vida. Las pruebas son propias de los cristianos. Y déjeme decirle, si usted no ha sido probado o no es probado es porque usted no es cristiano. Cuando Dios salva a alguien, lo lleva a una crisis tremenda porque lo moldea sí o sí. ¿O qué cree que es la salvación? ¿Dejarlo igual como está? ¿O qué cree que es la salvación? Algunos creen que salvación es únicamente no voy al infierno. Esa es una parte. Pero salvación también es el que el Señor nos transforme y nos salva de nosotros mismos, de lo que somos nosotros. Eso es salvación. Y una forma de hacerlo es a través de las pruebas. Somos transformados. Jamás se experimentará la gran bendición del gozo, a no ser que entendamos que la prueba es algo bueno. Voy a fortalecerme en el Señor y el Señor me va a hacer mejor cristiano. ¿Quiere usted ser mejor cristiano? Sí, espere la prueba. Ya la cosa ahí no gusta, ¿cierto? Yo quiero ser un buen cristiano. Ah, bueno. El mejor cristiano es el que más ha sido probado y ha enfrentado correctamente las pruebas. Es el mejor cristiano. El cristiano débil en su fe es el que ha sido probado y ha reaccionado mal frente a la prueba. El que se resiente se amarga. Su corazón, en lugar de decir gracias Señor por forjarme, esto es evidencia que soy hijo tuyo, me estás moldeando. Pero algunos hasta reniegan. Estas pruebas, esta situación en mi vida, insoportable. Y Pedro dice entonces, debemos regocijarnos en las pruebas. El gozo entonces no quita la prueba, hay que decirlo de antemano. Pero si hace algo, nos fortalece en medio de ella. ¿Sí ve la bendición del gozo? No va a quitar la prueba, desde luego que no. Pero sí el gozo nos va a fortalecer en medio de la prueba. Y esto es lo que menciona aquí el apóstol Pedro. Gócesen porque es una bienaventuranza. Bienaventurados somos porque el glorioso Espíritu reposa en nosotros. Él está trabajando en nuestra vida, moldeando nuestro carácter, obrando en nuestra vida. Cuando alguien no pasa por pruebas, tiene que preguntarse, ¿verdaderamente tengo el Espíritu de Dios morando en mi vida? Recuerde, Dios no prueba al inconverso, Dios prueba al creyente.
En tercer lugar, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva las pruebas, no salvación eterna, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En estos versículos 15 al 18, Pedro menciona otra actitud que deberíamos tener en medio de la prueba. Hemos hablado que debemos tener la actitud de esperar la prueba, ¿no? Hemos hablado que debemos tener ¿qué actitud frente a la prueba? Gozarnos en medio de ella. Y luego ahora Pedro menciona otra actitud que debemos tener frente a las pruebas. ¿Sabe cuál es? Evaluar su causa. Pedro dice, ¿estás siendo probado? ¿Tienes una adversidad en tu vida? Evalúa. Y por eso dice él, ninguno padezca como homicida. Hay gente que llama a prueba lo que no es prueba. Hermanos, cuando somos probados, debemos preguntarnos, ¿esto que estoy viviendo en mi vida es prueba del Señor o es resultado de mi pecado? Pedro dice, no padezca como homicida, como ladrón, como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Un ejemplo, un cristiano negligente en su trabajo, lo echan de su trabajo y dice, es una prueba, no es una prueba, es su responsabilidad. ¿Ve? Porque dice, ahí tengo una prueba, ¿cuál es la prueba? Me echaron del trabajo, pero no dices que soy un irresponsable, llegaba tarde, no trabajaba, respondía mal, era negligente. Entonces Pedro dice, evalúe la causa, porque puede ser que usted esté llamando prueba a lo que no es prueba, sea su responsabilidad o su pecado. Se mete el cristiano en una deuda impagable y después dice, me está probando el Señor. Lo está probando por irresponsable, por meterse en una deuda impagable. No diga que es una prueba. Pero Pedro dice, luego de usted haber analizado, si usted se da cuenta de que está padeciendo por ser buen cristiano, no por malas decisiones, no por pecado, dice, glorifique a Dios. Gócese. Mire, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, eso es prueba, padecer como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Las pruebas, aunque parezcan severas, son la acción purificadora, es porque eso sigue diciendo en el versículo 17, que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, los salvos, la acción purificadora. Así que cuando usted piense que hay una prueba en su vida, evalúe. ¿Por qué esta situación? Porque a veces llamamos prueba a lo que no es prueba. ¿No ha notado usted eso? Esto no es prueba, quizás sea el problema de pecado en la vida de un cristiano. Y ahí no podemos decir que, ¿cómo me va a ayudar esta prueba? Ahí nos queda más que regocijarnos, más que experimentar ese gozo, más que esperar, nos queda arrepentirnos y decir, Señor, esto no es prueba, esto es resultado de consecuencia de mi pecado. No se le ocurra llamar prueba a lo que es la responsabilidad suya, su pecado. No diga que es prueba, porque eso no es padecer como cristiano. De seguramente dice Pedro, si usted se pone de ladrón, va a padecer, pero no es una prueba. Usted padece por ladrón. Si usted es un malhechor, porque así llamaban a los cristianos en ese tiempo, malhechores. Si usted es un malhechor y resulta de que así es, no diga que es prueba. Va a padecer por hacer males. Así que entonces nos queda a cada uno de nosotros evaluar cuál es la causa de la prueba. Usted dice que está siendo probado, que tiene una situación difícil, evalúe. Quizá de pronto sea el trasfondo, malas decisiones, pecado en su vida, pasar por alto principios de la palabra de Dios y luego usted dice, esto es una prueba. No es prueba, es el resultado de lo que acabo de mencionar. Evaluemos la causa, dice Pedro. Algunos ya están a lo mejor padeciendo, pero por ser malos cristianos. Y se padece por eso. ¿Sí sabe que hay dos formas de padecer? Por ser buen cristiano, que es lo que Pedro dice acá. Ahí sí, bienaventurado, gócese, qué bendición. O por ser mal cristiano. Avergüéncese, no diga que es prueba. Arrepiéntase de su pecado, ¿sí ve? Hay dos formas de padecer. Y todo el que está escuchando en esta hora, aquí en este lugar, que dice que está padeciendo, una de dos, ¿padece por buen cristiano o padece por mal cristiano? No hay otro punto neutral. La pregunta es, ¿por qué está padeciendo usted? No es que resulta de que yo me puse fiel al Señor y puedo obedecer al Señor para decir, bueno, es una prueba. El Señor le va a dar gozo, fortaleza, le va a ayudar en esa prueba. No, es que yo resulta que dejé el nombre de Cristo por el piso y ahora vino consecuencia. Mal cristiano. No puede ser llamado eso una prueba. ¿Cuál es la causa del padecimiento? Dice Pedro. Las pruebas, aunque parezcan severas, cuando son verdaderamente pruebas, Dios las usa para refinarnos como cristianos. Pero luego en el versículo 19, Pedro habla de otra actitud. De modo que los que padecen, ¿según qué? Mire la norma, la voluntad de Dios. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro dice, no solo evalúe la causa, sino si usted se da cuenta de que si es una prueba, si está padeciendo usted por ser buen cristiano, es una prueba que Dios trajo a su vida para moldear algo en su vida, su carácter, su vida, para madurarle. Haga algo, dice Pedro, encomiéndese al fiel Creador, encomendarse a Dios.
Esa es otra actitud que debemos tener. Desde luego que en este pasaje, en ese versículo, está implícita la idea de oración. ¿Cómo nos encomendamos a Dios? Claro, por oración. Pero Pedro no dice encomiéndese a Dios orando, sino ¿cómo? Haciendo el bien. ¿Sabe cuál es la manera de encomendarse a Dios? No es como hace el religioso, salir de la casa y persignarse. Encomendarse a Dios es hacer el bien. Porque cuando hacemos el bien, Dios nos guarda. Pedro dice eso. ¿Quién les podrá dañar a ustedes si siguen y hacen el bien? Pues la gente cree que encomendarse a Dios es hacer una oración y haciendo el mal en su vida. Mire qué contradicción. Pedro dice encomiéndense a Dios. ¿Y cómo es? Haciendo el bien. Dios es el fiel creador, ¿no? Así que Pedro dice entonces que los que padecen según la voluntad de Dios. Y aquí hay que corregir algo, hermanos. Ese lenguaje falso que tienen algunos, que la voluntad de Dios es Alicia en el país de las maravillas. ¿Ha escuchado usted eso? Si tú estás en la voluntad de Dios, todo es como el cuento de hadas. Todo es mágico, todo funciona bien. Y Pedro dice, no, esa es la voluntad de padecimiento. Miren lo que está diciendo Pedro. ¿Sabía usted que incluso la voluntad de Dios a veces incluye padecer? Sí. Pero cuando no entendemos eso, decimos que es mala la voluntad de Dios. Y cuando no comprendemos que incluso el padecimiento en la voluntad de Dios es bueno para nuestra vida, hay mucho cristiano huyéndole a la voluntad de Dios. Porque para él la voluntad de Dios es mala. Y trata de postergar y postergar. Y sabe que algunos llegan a decir, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y cree que con eso ya está eximido. ¿Quién sabe cuál será la voluntad? Y con eso dice, muy menos mal que no estoy en la voluntad de Dios porque de pronto, no, yo me pongo en serio con Dios y eso es delicado, ¿cierto? Hacer compromiso con Dios, eso es serio. Entonces no sé cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Y así van por su vida como cristiano. No sé cuál será la voluntad de Dios para... Y Pedro dice entonces que incluso a veces en la voluntad de Dios padecemos. Pero yo diría no padecemos. Somos enriquecidos en la voluntad de Dios. Hermanos, porque todo lo que nos haga mejores cristianos es una bendición, aunque parezca que no. Todo lo que lo haga usted doblegarse ante Dios, doblar su rodilla, es bueno. Pero como el cristiano no quiere doblegarse ante Dios, por eso le parece malo. ¿No es así? Como me parece malo, yo no quiero someterme a Dios y esto me obliga que tengo que buscar a Dios, a humillarme delante, o sea, a pedir que me ayude, entonces me parece malo porque como usted no quiere doblegarse a Dios, como usted quiere ser dueño de su camino, de sus decisiones, como usted quiere vivir su vida como quiere, entonces le parece malo eso, pero para aquel que tiene su corazón en armonía con Dios, le es bueno. Todo lo que nos haga orar en mayor grado es una bendición. Todo lo que nos haga despojarnos y poner nuestra mirada en las cosas eternas, sacarla de este mundo es una bendición. Quizá la prueba de alguno es precisamente para que quite la mirada del mundo, porque está tan metida su mirada en el mundo. Y esa prueba que le lleva a usted a decepcionarse del mundo, a querer nada del mundo, es buena porque le saca su mirada del mundo y dice, pongo la mirada en las cosas eternas, ¿no es bueno? Pero a veces no lo entendemos así. ¡Ay, qué mala esta prueba! Y mire, se me dañó este negocito que me iba, ¿cierto? Pues ojalá sea una prueba, ¿cierto? Para que saque su mirada del materialismo de la plata y la ponga en el Señor. ¡Ay, se me dañó esto!, ¿cierto? Y muchos cristianos malinterpretan ¿qué es la voluntad de Dios? Pero dice, si estás padeciendo como cristiano, encomienda tu alma. Mire que tiene que ver con el alma, la prueba. Todo su ser. Y lo interesante es que esta palabra encomendar este versículo se utilizaba en un término bancario para salvaguardar y proteger. Cuando alguien hacía una transacción bancaria, utilizaba esa palabra, vengo a encomendar. Y dice Pedro, encomiende, haga esa transacción bancaria. Salvaguarde, proteja su vida. ¿Cómo? Encomendándole al Señor. Esa es la forma como somos protegidos. No es con conjuros raros. No es como algunos tienen ese lenguaje religioso. Vengo al culto, participo y toda la semana me tiene que ir bien. Porque si no vengo al culto me va a ir mal en la semana. Hay gente religiosa así en la iglesia. Esta semana me va a ir mal. ¿Por qué? Porque no fui a la iglesia. No. Y hay gente que viene a la iglesia religiosamente. Eso es hacer el mal. Pero encomendar nuestra vida al Señor es hacer el bien. Cuando usted se somete a Dios, a su palabra, y hace lo que es correcto, se está encomendando a Dios. El deber de cada cristiano es hacer la voluntad de Dios, obedecer a Él. De las consecuencias y el resto se encarga Dios. Ojalá entendamos eso, ¿no? Ese es nuestro deber, hacer la voluntad de Dios, del resto se encarga Dios. Y cuando hacemos eso, dice Pedro, nos estamos encomendando a aquel que es el fiel creador. ¿Cree usted que Dios es fiel? Teóricamente sí. Entonces, ¿por qué no se encomienda a Dios en sus pruebas? ¿Por qué reniega? ¿Por qué piensa que las pruebas son malas? ¿No dice usted que Dios es fiel? Quizá lo ha cantado usted, quizá usted lo diga teóricamente, pero usted no asocia fidelidad a Dios con ser probado, con ser forjado, con ser incluso humillado, con ser trabajado en su vida. Usted no asocia fidelidad a Dios con eso, ¿cierto? ¿Con qué asocia fidelidad a Dios usted? Con que me llegue un dinero al extranjero, ¿cierto? Unos euros. Algunos asocian fidelidad a Dios con eso. ¡Qué vergüenza, hermanos! ¡Cuánta mente mundana en los cristianos! Pregúntele a usted un cristiano, ¿qué es que Dios sea fiel? Y el cristiano se imagina, no, pues que me regalen un crucero por el Caribe. Y ahí sí, Dios es fiel.
¿No es así? ¿Cómo está la mente del cristiano nublada, mundana? Que para él eso es fidelidad a Dios. Pero ojalá entendiéramos que fidelidad a Dios es que Dios me pruebe, que Dios me cambie, me transforme, me humille, saque ese carácter que tengo, transforme mi vida. Esa es fidelidad de Dios. Pero a veces llamamos fidelidad a otras cosas, ¿no? Pedro dice entonces, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas, mire, Dios es el fiel creador, y hagan el bien. ¿Por qué Pedro utiliza la palabra fiel creador? Porque Pedro dice, entienda de que Dios no es un Dios malo que se frota las manos y le gusta ver padecer a su criatura, al salvo. No, Dios es fiel y Él no es indolente y tampoco es ajeno a las pruebas. Luego Dios está para ayudarle en la prueba. De esa manera. ¿Siente usted que está siendo probado? Usted me dirá, estoy siendo probado. Mire lo que Pedro dice. ¿Cuáles de estas cosas está aplicando en su vida? ¿Está esperando la prueba? ¿O usted está esperando simplemente que Dios tenga un plan maravilloso para tu vida? Yo espero lo mejor de Dios para mí. Espere las pruebas, que son más seguras. ¿Está esperando las pruebas? ¿O ya está siendo probado? ¿Se está regocijando en la prueba? ¿O quizá usted me está escuchando en esta hora y esté amargado? Porque usted dice, la situación está fea. Esto que estoy viviendo, en lugar de gozarse, decir, mire cómo el Señor mire cómo Dios me ama, porque me está transformando, Pero a veces creemos que si Dios nos prueba es porque no nos ama. ¿No es lo contrario? Regocíjese en las pruebas. Y si usted dice que es probado, por favor, evalúe. Porque hay mucho cristiano irresponsable, atribuyéndole a su irresponsabilidad y a su pecado las palabras pruebas. Cuando no quiere entender que eso no es prueba, sino que es su pecado y su responsabilidad. Evalúe la causa de su prueba. Y por último, encomiende su alma al fiel creador y siga haciendo el bien. Porque muchos cuando viene la prueba dejan de hacer lo bueno. ¿Nota usted eso? Estaba animado a ser cristiano, vino la prueba y ahora dejó hacer lo bueno. ¿Qué más bueno que la voluntad de Dios? ¿Qué más bueno que la lectura de la Biblia, que congregarse, que orar, que hacer la voluntad de Dios, que evangelizar a otros, que discipular a otros? ¿Qué más bueno que eso? Pero cuando viene la prueba dejan de hacer el bien. Terrible, ¿no? Encomiende su alma al fiel creador y por favor, siga haciendo el bien. No desista de hacer el bien. Mire la importancia de las pruebas. Cada prueba debería llevarnos a una mejor relación con Dios, ¿no cree usted? Cada prueba debería sacar lo mejor de nosotros, no lo peor, como saca de algunos. Y entienda que la prueba, dentro del contexto correcto, es una bendición. Somos bienaventurados cuando somos probados. Si usted es probado y reacciona correctamente, le aseguro que su vida será enriquecida como cristiano. Pero si usted es probado y reacciona mal, lamentablemente parece que la prueba le va a hacer daño. Este momento es importante, hermanos, porque usted se va a encomendar a Dios. Quizá usted esté siendo probado. Quizá usted esté reaccionando mal frente a la prueba o lo haya reaccionado de una manera incorrecta, haya actuado mal. ¿Por qué en este momento evaluar? Quizá usted dice que es probado. Imagínese. Usted cree que la prueba es algo ajeno. Quizá ha perdido el gozo. Señor, ayúdame porque, verdad, con esta prueba he perdido el gozo. Que pueda regocijarme en la prueba. Evalúe la causa. ¿Por qué está siendo probado? Pero que todos los que estamos aquí nos encomendemos al fiel Creador mediante la oración, pero haciendo el bien. Oremos. Señor Dios, Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Es cierto, Señor, las pruebas son una bendición. Aunque reaccionemos de manera incorrecta ante ellas, aunque, Señor, que pensemos que es algo malo, que es algo ajeno, que es algo que no compagina con el cristianismo, debemos esperarlas. Debemos, Señor, fortalecernos en ti. Ayúdanos a tener unas actitudes correctas frente a la prueba. Te pido por todo aquel, Señor, que está siendo probado, que entienda que esa es la forma para que su fe madure, crezca, avance como hijo tuyo. Aún te ruego, Señor, por aquel que quizá sus situaciones no son pruebas, sino tal vez el resultado de su negligencia, pecado. Ayúdale también, dale de tu gracia. Que pueda, Señor, atender su pecado delante de ti. Sabemos que tú eres misericordioso, fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, y gracias por tu palabra, que siempre es viva y eficaz. Te ruego, Dios, que lleves con bien a cada hermano a su lugar de origen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.